Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de aprender, conocer y entender todo lo relacionado a tu reino, Señor, y a la vida en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, mega interesante. Y vamos a aprender muchísimo porque todos traemos conceptos normalitos. Todos traemos conceptos evangélicos, católicos, etcétera. Pero vamos a aprender algo muy interesante. ¿Qué sí es y qué cosa no es un llamado de Dios? ¿Qué sí es un llamado de Dios y qué no es un llamado de Dios? Porque de que tenemos llamado de Dios tenemos, pero la manera en que nosotros concebimos el llamado es lo que vamos a ver hoy. ¿Sale? ¿Qué es un llamado de Dios y qué cosa no es un llamado de Dios? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Todos. Aunque tú digas, ¿yo también? Sí, tú también. Aunque tú digas, pero pues yo apenas vengo o nunca había venido, no interesa, tienes un llamado. Ahora, la manera en cómo nosotros entendemos el llamado es lo que va a determinar el cómo vamos a actuar en la vida. Si tú dices, no, es que el llamado para mí es esto, o para mí es lo otro, esa es tu idea, pero vamos a ver la idea de Dios. ¿Sale? ¿Estamos listos? Ok, vamos a ver Efesios 4:4. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiero que repitan conmigo en voz fuerte, digno de la vocación. Otra vez, 1, 2, 3. Ok, ahora digan conmigo, vocación. Ok, vamos a entrar al tema. ¿Listos? Listos, muy listos, apunten. La palabra que se tradujo como vocación es una palabra griega klesis. Y esta palabra klesis significa acción de llamar, vocación, invitación, invitado, llamada, convocación o llamamiento. ¿Cómo es la palabra griega? Klesis. ¿Y qué significa la palabra klesis? En pantalla otra vez. Todos, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué significa? Vocación, invitación. Ok. Esto es fundamental para entender toda la conferencia. Vamos a leer otros versículos donde viene la palabra klesis. Yo se los voy a leer, nada más pongan atención. ¿Listos? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el ¿qué? La palabra llamamiento es la palabra ¿qué? Klesis. Se tradujo como llamamiento, pero el original es ¿qué? Klesis. Primero a los Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué? Vuestra ¿qué? Otra vez klesis. Mirad vuestra klesis, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, vocación se traduce, el original es ¿qué? Klesis. Primero a los Corintios 7:20. Cada uno en el estado, ¿cuál es la palabra que está en negritas? Estado en el que fue llamado, en él se queda. Entonces la palabra original es klesis y se tradujo estado. O sea, fíjense cómo el griego es una sola palabra, pero depende de los traductores qué sentido le dan, porque las palabras griegas tienen muchas connotaciones, tienen muchos sentidos. ¿Sale?
Sigo. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha, ¿qué? Con la esperanza que Él os ha llamado. O sea, otra vez, clesis. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Entonces aquí llamado, ¿qué palabra es? Clesis. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo, ¿qué? Llamamiento. Aquí es clesis y se tradujo como ¿qué? Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Si se fijan que la palabra clesis se va traduciendo según el gusto de los traductores en vocación, llamado, llamamiento, invitación. Pero si nosotros nos vamos al original, vamos a tener un entendimiento mucho más amplio de todo esto. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su clesis, de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda fe, etcétera. Segunda de Timoteo 1:9, otra vez dice, quien nos salvó y llamó se traduce ¿qué? Llamamiento, es clesis, y nos llamó con clesis, santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, etcétera. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del clesis, del llamamiento celestial, considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, es clesis otra vez. Ok. Les puse un chorro de versículos, para que podamos entender que en algunos casos se traduce como vocación, llamado, llamamiento, invitación, pero el original es la palabra ¿qué? Clesis. Hoy van a aprender ustedes esta palabra y van a aprender todo lo que significa. Y todas las ideas que tenemos vamos a entender qué es la clesis, ¿ok? Entonces, clesis, vamos a entrar ya a la revelación. ¿Listos? Vamos a entrar a la revelación. Ahora sí, empiezan las neuronas espirituales a trabajar. ¿Sale? Ahora sí. Así ya se me empiezan a poner con cara de espirituales, porque vamos a entrar a la revelación. Sale. Clesis es el llamado usado para referirse a la invitación que hace Dios a las personas. Todo lo que leímos, la palabra clesis tiene que ver con la invitación, el llamado, la vocación, el llamamiento, todo lo que dijimos que significa que hace Dios ¿a quién? A las personas. Muy bien. Clesis es la invitación divina a abrazar la salvación en el reino de Dios. Entonces, cuando tuviste tu llamado, Dios te hizo una ¿qué? Clesis, un llamado, una invitación, una vocación. Te dijo, hey, te estoy llamando, te hizo una clesis. Clesis se usa de alguien a quien Dios declara digno del llamado que ha ordenado que se le dé y por lo tanto apto para obtener los recursos prometidos en el llamado. Repito, clesis es cuando Dios te ve digno, no cuando tú te sientes digno, no cuando tú te sientes capaz, no cuando tú te sientes como especial, sino es algo que tiene que ver de parte de quién, de Dios, porque Él es el que te invitó. Y si Él te invitó, Él te da los recursos prometidos para lo que te invitó. ¿Sí me explico? Es como si te invitan a una cena, ¿cuál es la expectativa cuando te invitan a una cena?
que 15 minutos antes de llegar a la cena te empacas de tacos para que cuando llegues a la cena ya no tengas hambre. ¿Qué implica la cena? Implica que vas a llegar ligerito porque sabes que ahí, en ese lugar, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber, Charlie? Comida. So, Charlie sí sabe. Entonces, si él te llama, es porque él te siente digno y él te tiene que todo lo que él te prometió para que ese llamado se cumpla. Te invito a cenar, entonces te voy a dar ¿qué? La comida. Muy bien. Clesis es cuando el llamado encuentra al elegido. O sea, el llamado, o sea, ¿quién hace la clesis? Dios. ¿Encuentra a quién? A quien él elige. No tiene que ver si eres circuncidado o incircunciso, si eres esclavo o libre, si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, si eres viejo o joven. No tiene que ver eso. No tiene que ver con que dice, es que Dios nada más llama a los guapos, a las bonitas, o a los feos, o a los chaparros, o a los altos. No, no tiene que ver. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? ¿A poco crees que tú elegiste a Dios? ¿A poco tú crees que tú dijiste, un día amaneciste y dijiste, voy a acercarme a las cosas de Dios porque yo creo? No, Él te eligió a ti y te ha puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él te lo dé. ¿Quién eligió a quién? ¿Sale? Ok. Muy bien. ¿Listos para la primera pregunta de mesa? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la palabra que estamos viendo? Clesis. ¿Y qué significa? Llamado, llamamiento, vocación, invitación, llamada. Ok. Estado también, muy bien. Primer pregunta. Está sencilla, pero encuentren las palabras, porque van a tener que explicar algo sencillo. Número 1. ¿Está bien que nosotros esperemos primeramente cosas buenas, agradables y perfectas de Dios? Explica el por qué brevemente. Corre tiempo. Muy bien. Vamos, espérenme tantito. Vamos a empezar a ver a los participantes del día. Voy a empezar ahora de atrás hacia adelante. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Voy a empezar a ver aquí. ¿Quieren opinar? Aquí, ¿quieren opinar? ¿Alguien que quiere opinar? Levante la mano, ¿no? Ok, me voy a pasar de este lado. ¿Quieren opinar? ¿No? ¿Quieren opinar? ¿No? ¿Quieren opinar? ¿Quieren opinar? Acá, Mónica. Ok. Nosotros decimos que primeramente no, es un proceso que tenemos para renovar el entendimiento, o tenemos que pasar para renovar el entendimiento y así poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Muy bien. A ver acá. A ver, dijimos que sí, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, su llamado es lo mejor para nosotros. Aquí, Charlie. Nosotros pusimos sí y no porque la bendición de Dios incluye dificultades y retos a vencer. La vida muy fácil sería muy aburrida vivirla. O sea, no dijeron nada porque dijeron sí, no. No se crean, no se crean. ¿Aquí quieren opinar? No. Acá. No, porque nunca va a haber circunstancias buenas si no las buscas. Ok. Ahí voy. ¿Aquí también? Sí, está bien poder recibir para poder dar, porque el que nos da, primeramente,
es Dios y Él se dio por nosotros y nosotros para poder dar necesitamos recibir de Él. Bueno, Nosotros decimos que no, que primero debemos de cambiar nuestra manera de pensar, debemos primero esperar la renovación de nuestro entendimiento y no conformarnos al mundo material y a sus conceptos. Sí, porque dijo Dios que lo que pidamos en el nombre de su Hijo, Él nos lo daría, nos llama y nos da los recursos. última. Sí, porque somos sus hijos y porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Muy bien. Bueno, algunos dijeron sí, otros dijeron no. Los que dijeron sí y los que dijeron no, las explicaciones que dieron no eran las explicaciones en el sentido que estábamos esperando. Voy a responder la respuesta de manera lenta. ¿Sale? Ahorita no voy a decir sí o no, voy a desglosarlo y para que podamos entender el sí o el no. ¿Sale? Uno de los grandes problemas del ser humano es el falso concepto con el que hemos crecido en el sistema religioso. O sea, uno de nuestros problemas, señores, es los conceptos que traemos de los sistemas que venimos. Todos venimos de un sistema religioso católico y dentro del mundo evangélico hay una variedad impresionante. Bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, pero todos son evangélicos. Hay uno que otro que viene de Testigos de Jehová, otro que viene de mormones, entonces todos traemos ciertas enseñanzas. ¿A qué me refiero? Que en el modelo religioso nos enseñan todo lo que podemos esperar de Dios. O sea, algunos me dijeron, no, porque primero hay que renovarnos, hay que cambiar, y es cierto, pero no es ese el sentido a lo que tiene que ver con la palabra clesis. No es el sentido ese. En la clesis de Dios, o sea, en la invitación de Dios, llamamiento, convocatorio, llamado en Él, las cosas son al revés. O sea, nosotros estamos acostumbrados en los sistemas de donde venimos, todos, a que acércate a Dios para que Dios te resuelva tu problema. Pídele con fe, porque si no le pides con fe, entonces no te llega el milagro. ¿Estamos de acuerdo? O algunos de ustedes dicen, no. Antes de que Dios te dé, primero tienes que renovar tu manera de pensar, tienes que entender otras cosas primero tienes que saber cuál es tu asignación para que Dios te empiece a dar. Y en parte es cierto, pero no tiene que ver con la palabra clesis. Porque en la palabra clesis es otro sentido. Y ahí les va. En la clesis de Dios, Él espera de nosotros primeramente, no nosotros de Él. Ese es el orden de Dios. Cuando Dios hace su clesis, hace su invitación, es porque te está invitando, te está llamando, te está convocando, porque Él espera algo de ti. Yo sé que en los sistemas religiosos nos los pusieron al revés. Es que acércate a Dios porque Dios te va a dar. ¿Sí o no? Porque tú tienes que parar de sufrir. Usted tiene que ser Dios para que pare de sufrir. Usted, todos sus problemas se van a acabar. Usted tiene que, vamos a poner este vaso con agua arriba de la tele, vamos a orar y usted se toma el agua y ahí va a fluir el agua de vida y se va a acabar todos sus problemas. No es cierto, son mentiras.
La clesis es, Dios te llama porque Él espera algo de ti. Ay, yo pensé que Dios me llamaba porque me amaba y porque me quería llenar de mucho amor y mucha paz. No es Walter Mercado. No es así. Él te llama porque Él espera algo de ti. Y a nosotros nos la pusieron al revés. A nosotros nos dijeron, no, acércate a Dios para que Dios te llene de paz y te prospere, y si tienes fe, y si tú tienes esto, y si tú vas a tener todas estas cosas. Clesis en el griego es, te llama porque Él espera algo de ti. Estés inmaduro, estés maduro, le entiendas, no le entiendas, crezcas, no crezcas. Él no cambia su clesis, Él no cambia su invitación. Te está llamando porque Él ¿qué? Está esperando ¿qué? Algo de ti. Y muchos de nosotros, o la gran mayoría, aceptamos la invitación o nos acercamos según nosotros nos acercamos. Porque acuérdate lo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿O ya se les olvidó? Él te eligió. Tú no lo elegiste. Tú no dijiste un día, pues voy a aceptar a Cristo o me voy a hacer cristiano a ver qué pasa. En Él, así no funciona. Él te eligió. ¿Y sabes por qué te eligió? Porque Él espera algo de ti. Y muchos están esperando algo de Dios. Pues hasta que Dios me dé y hasta que Dios me demuestre. Por eso hay mucha frustración entre los evangélicos y católicos. Por eso hacen sus mandas y hacen sus ayunos de oración y sus veladas de oración y vamos a orar y vamos a clamar y vamos a interceder para moverle la mano a Dios, para que Dios nos haga el milagrito. Y no le vas a mover la mano ni la pestaña a Dios ni nada. Porque en la clesis de Dios, Dios te llamó porque ¿qué? Él espera ¿qué? Algo de ti. Entonces la respuesta es, está bien que primeramente es, Él espera algo de ti. ¿Por qué no? Porque Él espera algo de ti. Falta mucho todavía. Ahorita le vamos a dar. En los modelos religiosos, el esquema es que Dios me llamó para salvarme, para sanarme, para prosperarme, para llenarme de paz, para tener un equilibrio psicosomático, etcétera, etcétera. Todo esto no lo predican. ¿Sí o no? Dios te está llamando porque Dios te quiere salvar, porque Dios te quiere llenar de paz. Fíjate que sí te va a llenar de todo eso, pero Él te está llamando porque Él espera algo de ti. Y porque Él espera algo de ti, te va a dar muchas cosas. Yo no digo que no. Pero la principal razón el primer escaloncito te llamó, ¿por qué? Porque espera algo de ti. Y otros se la pasan sentados porque creen que el primero que tiene que dar es Dios. Dicen, pues yo espero algo de Dios. Y ahí están los dos sentaditos. Dios está sentado en su trono, ya tiene toda una eternidad y va a seguir así. No le vas a ganar con tus 80 años que vivas. Hemos creado un Dios que está muy al pendiente, atento o vigilante de cada una de nuestras necesidades para de manera deliberada, inmediata, arreglarnos la vida. Ese es el Dios que hemos creado. No, es que Dios está muy atento a tus necesidades. Dios está pendiente. Para que en cuanto tú le pidas y en cuanto tú tengas fe y en cuanto Dios inmediatamente va a hacerte el milagrito. Inocente, pobre amiga, piensa que va a sufrir. Sobre aviso no hay engaño. ¿Qué más sigue? Ya sé bien que ya te vas. Mírala, échale. Sí, hombre, es que así no la presentan. Los modelos religiosos nos han vendido un Dios que, si cumplimos con algunos estándares denominacionales o religiosos, Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades.
Y no es que Dios no nos supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No estoy diciendo que no. Así dice la Escritura, que Él nos suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero los modelos religiosos dicen, si tú haces esto, esto y esto, se cumplen, Dios entonces sí te va a suplir. Y nos ponen estándares. Y si tú oras por lo menos 1 hora al día. Porque una vez Jesús les dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora pueden orar. Entonces de ahí nos agarramos para decir, pues por lo menos 1 hora. Nada más que hay un problema, que la hora en el esquema de horarios romano que había en aquella época no son 60 minutos como los de ahorita. Ya valieron, pero bueno. Lo que es la falta de ignorancia. Bueno, pero no se trata de eso. No se trata de cumplir estándares y que si no te hincas y que si no te vistes y que si no comes, y entonces Dios te va a cumplir todas tus necesidades. No funciona así. Y aquí viene la segunda pregunta de mesa. Está larga la pregunta, pero léanla con detenimiento. Segunda pregunta, dice, ¿dónde está la diferencia entre Dios, que suple todas mis necesidades, y los modelos religiosos que ponen requisitos para que Dios supla todas mis necesidades? Corre tiempo. Voy a volver a preguntar lo mismo, porque creo que está así como que no le han entendido. Ahí está, mira. Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí o no? Y los esquemas religiosos nos dicen que si nosotros cumplimos con ciertos estándares o ciertos requisitos, Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice Dios y lo que dicen los sistemas religiosos? Esa es la pregunta. Muy bien. Vamos a oír a 5 mesas. 5 mesas que quieran opinar, que de preferencia no hayan participado. Los que ya participaron, y si no se completan las 5, ahorita les pregunto. Pero de todos modos les vamos a preguntar. A ver, vamos a ver la primera mesa. En que Dios por su clesis ya nos dio todo y el modelo religioso nos presenta un Dios condicional. Otra vez. En que Dios por su clesis ya nos dio todo y el modelo religioso nos presenta un Dios condicional. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Aquí? ¿De este lado? Ok. ¿Alguien por aquí me dijo que querían opinar? ¿Acá? ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie? ¿Alguien quiere opinar? Acá. Que el sistema religioso nos pone estándares y nos condiciona, y el llamado de Dios ya incluye todo, ya nos equipó con la clesis. ¿Alguien más quiere opinar? Hasta ahorita no le han dado al clavo, ¿eh? Hasta ahorita no le han dado al clavo. Lee lo que pusieron. En el clesis, pero también basándonos en lo que tú estás enseñando, en el orden de las cosas. Vamos a dar un aplauso a la mesa de Mónica. Esa es la respuesta. Ahí va la respuesta en pantalla. La diferencia está en el orden o jerarquías con que se dan o realizan las cosas. O sea que Él espera de nosotros primeramente, no nosotros de Él. Ese es el orden. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, pónganme la pregunta otra vez. Dice, ¿dónde está la diferencia entre Dios, que suple todas mis necesidades, y los modelos religiosos? La diferencia está en el orden o jerarquías. ¿Por qué? Porque en la clesis, Dios espera de mí. Y en los modelos religiosos,
El modelo religioso espera de nosotros los humanos que cumplamos con sus requisitos. ¿Sí me di a entender? En la eclesis de Dios, Dios espera de mí. En el modelo religioso, yo espero de Dios. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya se les había dicho. Se les hice la pregunta otra vez, a ver qué tanto me cacharon la idea. Y ya me di cuenta que no me la están cachando bien. ¿Cuál es la diferencia? En la eclesis de Dios, ¿qué hace Dios? Espérame de mí. En el modelo religioso, yo espero de Dios. Y entonces, como yo espero de Dios, entonces los sistemas religiosos se aprovechan y dicen, como tú esperas de Dios, entonces te tienes que portar así para que Dios te dé. Y entonces caemos en las trampas de los modelos religiosos. ¿Cuáles son las trampas de los modelos religiosos? Si no te vistes así, si no vienes a los cultos, si no das esta cantidad de dinero, y empezamos a ponerle, conforme al carácter del líder de la organización, el temperamento, las ideas que él traiga, ponemos los requisitos. Pero en la eclesis de Dios, no. En la eclesis de Dios, Dios espera de ti. Y el modelo religioso, el hombre espera de Dios. Entonces, ¿Dios suple mis necesidades? Sí, pero es cuestión de el orden. ¿Cuál es la diferencia? En el orden. Si Dios espera de mí, primero, lo voy a seguir explicando. No se me desesperen, ahí voy. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Martín, ayúdame por favor. Yo leo el 9 y ustedes con Martín leen el 10. Martín lo va a leer allá en la pantalla. ¿Sale? Lucas 18, verso 9 en adelante. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Este versículo yo creo que ya es de los viejitos, ¿no? Todos los han leído, ya se lo saben. Bueno, la mayoría. Ok, pregunta no de mesa, de botanita, sí, de papinar así, de bote pronto. ¿Qué es ser religioso? ¿Cómo podrías definir qué es ser religioso? A ver. Aplicar las escrituras conforme al razonamiento humano. ¿Quién más quiere opinar? El viejo pacto. ¿Perdón? Agradar a las autoridades. ¿Qué es ser religioso? Justificarse a sí mismo. Seguir un método de vida. Seguir las reglas de un culto. Esperar que Dios supla nuestras necesidades. ¿Cómo pudiéramos definir la palabra religioso? Si alguien te pregunta, si tu sobrinito de 11 años te dice: oye tío, ¿qué significa religioso? ¿Qué le dirías? ¿Perdón? Acartonado, lleno de reglas. No sé si entienda acartonado el niño de 11 años, pero profesa una religión. Y te va a decir: ¿y qué nosotros no estamos en una? A ver, ¿qué es religioso? Fanático en una creencia. Bueno, tengo una definición muy sencilla para poderle avanzar un poquito más.
Es cuando un creyente hace las cosas sin saber por qué se hacen, o sea, sin fundamento en la verdad presente. Oye, ¿y por qué hacen esto en tu iglesia? No sé, así se hace. No tiene un fundamento. Oye, ¿y por qué esto? No sé. Cuando alguien hace las cosas sin saber por qué se hacen, sin ningún fundamento, y sobre todo nosotros debemos estar fundamentados ¿en dónde? En la verdad presente, que es el nuevo pacto, el pacto de gracia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es religioso? Es cuando alguien, un creyente, hace las cosas sin saber por qué se hacen. Se las voy a volver a preguntar más adelante, ¿eh? ¿Qué es un religioso? A ver, ¿qué es? Hacer las cosas sin saber por qué se hacen. Simplemente, pues, ¿por qué? Pues porque sí. No hay un fundamento. Muy bien. Dijimos que klesis es invitado en griego. Dice, anden como es digno de su klesis. Digno de su klesis aparece en Efesios 4:4, que ya lo leímos, y también aparece en 2 Tesalonicenses 1:11, que también ya leímos. Voy a ver la tercera pregunta. Fíjense bien, la tercera pregunta. ¿Ya? La tercera pregunta dice, acá lo que leímos dice que debemos de andar ¿cómo? ¿Dignos de qué? De nuestra klesis. Ok. Tercera pregunta. ¿Y qué no es andar dignamente en mi klesis? ¿Qué no es andar dignamente en mi klesis? Escríbanla, señores. Es pregunta de mesa, corre tiempo. Muy bien, señores. ¿Con qué mesa empezamos? ¿Quién quiere opinar? Aquí. Hacer las cosas contrarias a la palabra y llevar lo contrario como está escrito. Hacerse antibíblico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie levanta la mano. Aquí, pues levanten la mano. Perdón. Cuando no hago la asignación por la que fui llamado. Cuando no hago la asignación por la que fui llamado. Ok, muy bien. Sigo caminando, nadie levanta la mano. Ok. Esperar, cuando esperamos todo de Dios, ignorando su klesis. Sigo por aquí, sigo por aquí. ¿No? ¿Aquí? ¿Quieren opinar? No. ¿Acá? ¿Sí? ¿Qué es no andar dignamente en mi klesis? Vivir como religioso, porque hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos y caemos en el primer concepto. Esperamos algo cuando esperan de nosotros. Muy bien, muy bien. Eso. Acá atrás, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. A ver, Santa Mónica de Asís. Es no andar en la verdad presente y puede ser por la religiosidad, la ignorancia, la falta de compromiso, los afanes o no reconocer o aceptar mi llamado. ¿Quieres, Henderson, decir? Porque Nancy me está haciendo así caras de que tú. Es no ejercer nuestro llamado, sino seguir patrones de comportamiento sin fundamentos. Muy bien. Todo lo que están diciendo está bien, ¿eh? No tener disposición para atender mi llamado e inventarme un llamado y no saber por qué haces las cosas. Very good, papas con betabel. Muy bien. Es hacer lo que Dios no nos llamó a hacer. Muy bien. ¿Todos? ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? Ok, seguimos. Todos respondieron muy bien. Vamos a ampliar la respuesta.
Vamos a ampliar la respuesta. Muy bien. ¿Qué es no andar en mi clesis? Andar dignamente es compararme con las demás personas en el sentido de estar auto levantándome o alzarme, mirando en los demás fallas, errores, equivocaciones. O sea, tener un concepto más alto de mí que el que debo de tener. Otra vez, ¿qué es no andar dignamente en mi clesis? Cuando yo tengo un concepto más alto de mí que el que debo de tener. Entonces, me estoy autolevantándome, alzándome, mirando las fallas, los errores y las equivocaciones de las demás personas. Eso es cuando yo no ando dignamente, ¿qué? En mi clesis. Ejemplos. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ok. No soy como la familia de mi pareja, que son chismosos y codiciosos. Es coincidencia, ¿eh? No soy como los vecinos que tengo, que son unos entrometidos e indiscretos. Ole, se la pasan por un lado. Ahí va. Esta está buena. No soy como los demás padres de familia. Yo sí educo bien a mi hijo. Ay, chulada. No soy como los amigos de mi pareja, medios flojos y mal hablados. Esta está buena, esta está buenísima la que sigue. No soy como los hermanitos de la iglesia. Yo sí soy constante. Llego temprano y doy buenas ofrendas. Esta también está buena, ¿eh? No soy como los demás. Yo sí hago ejercicio, como saludable y me cuido. Son ejemplos. Cuando yo tengo un concepto más alto de sí, ya no estoy digno en mi clesis. Me la paso viendo ¿qué? Las fallas, los errores, las equivocaciones y empiezo a juzgar. ¿Por qué? Porque yo no entiendo mi clesis. ¿Qué es mi clesis? Es el llamado que tengo de parte de ¿quién? De Dios. Y en ese llamado, yo no debo de esperar de Dios, Él espera de mí. O sea, está al revés. Pero como nos enseñan a esperar de Dios, entonces nos comportamos indignamente en nuestra clesis. Porque empezamos a tener conceptos que no debemos de tener y empezamos a poner el dedo y a juzgar a los demás. Y entonces nos frustramos porque como no nos da la respuesta que nosotros queremos, entonces nos frustramos y decimos, no, esta iglesia está mal, voy a otra, y en la otra se repite, y en la otra se repite. Y en todas las iglesias se repite. ¿Por qué? Pues porque todas las iglesias nos enseñan de la manera incorrecta. Porque la meta es que la gente se quede. ¿Y cómo se va a quedar la gente? Pues si les hablas bonito, si les dices que las cosas se van a componer, que se van a arreglar, que tengan paciencia, que tengan fe, que las cosas, que tú nada más lo alabes, lo adores y que Dios se va a encargar de todo. Fíjate qué suave. Ok, no funciona así. En la iglesia de Dios no, Él espera de ti. Entonces, no es que seas bueno, no hagas esto o lo otro. O sea, no se trata de eso, se trata de que te comportes dignamente en la clesis de Dios. ¿Sí me explico? No es de que seas bueno, no es que hagas esto, no es que hagas lo otro, no es que le eches ganitas. Es que te comportes ¿qué? Dignamente. Pero yo no me puedo comportar dignamente en la clesis si yo no sé qué es la clesis. ¿Y qué es la clesis?
el llamado que Dios tiene sobre mí y tiene que ver con lo que Él espera de mí, no lo que yo espero de Él. Lo que yo espero de Él es un segundo, tercero o cuarto plano. ¿Sí le estamos entendiendo? O sea, si tú dices, es que yo quiero que Dios me use, Dios está en la misma, nada más que tienes que cambiar tus jerarquías. Tienes que andar dignamente en el llamado. ¿Y qué es andar dignamente en el llamado? Cuarta pregunta. ¿Y qué es o en qué consiste andar dignamente en mi clesis? La tercera dijimos, ¿qué no es andar dignamente? La cuarta es, ¿qué sí es andar dignamente en la clesis? ¿Sale? Corre tiempo. Muy bien, señores. Última pregunta, vamos con las respuestas. ¿Quién quiere opinar? Acá. Vamos a escuchar a Nisi. Enfocarme en mí, en la clesis que Dios me ha dado, no compararme con otros. ¿Qué dice aquí? Ni anhelar la asignación de alguien más. Ok. ¿Alguien más? Voy por aquí. ¿Quiere? ¿Sí? Tener un concepto correcto de qué espera Dios de mí. Ok, sigo por ahí, ahí voy. Por aquí nadie, doy vuelta a la izquierda y acá, digamos, con la Miss. Es buscar el cómo comprender y actuar conforme al llamado de Dios, practicar, ejercer la obra de Dios. Sigo por acá, quieren opinar aquí, quieren opinar acá, quieren opinar aquí. Andar en el orden correcto de las jerarquías, enfocando en mi clesis. Muy bien. Sigo por aquí, sigo por acá, aquí. Cuando hago mi asignación discretamente, sin vanagloria, sin juzgar a los demás, sin aspavientos, sin esperar nada a cambio, sino simplemente por amor a Dios. Ok, aquí, acá, ok. Conocer tu llamado, entenderlo y seguirlo de forma congruente. Muy bien. Acá, aquí no, acá. Última. Entender mi llamado, clesis, y que todos somos eclesia y que Cristo es la cabeza en corporativo y no impositivo. Muy bien. Casi todos me estuvieron hablando de comportamiento. La respuesta que di hace rato, dije cuando tenemos un concepto más alto de sí, y luego di ejemplos. Y la respuesta que ustedes me dieron ahorita tiene que ver con ejemplos que están bien. Pero, ¿en qué consiste andar dignamente en mi clesis? Vamos a ver en qué consiste. Lo que me dijeron está bien porque tiene que ver ya en lo operativo. Las respuestas que ustedes me dieron fueron respuestas operativas. O sea, en ubicarme en mi asignación, trabajar en mi asignación, no tener un concepto más alto de sí. Todo está bien, pero el fondo de eso, ¿cuál es? Ok, vamos a ver varias cosas. Comportarme dignamente en mi clesis es buscar la unidad de la fe. Buscar la unidad de la fe es cuando yo empiezo a tener revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Buscar la unidad de la fe es cuando yo empiezo a entender qué es la iglesia y cómo opera la iglesia. O sea, implican muchas cosas. Cuando el apóstol habla, dice que busquemos la unidad de la fe. No es que pensemos lo mismo, exactamente lo mismo, sino que pensemos lo mismo en la unidad de la fe, o sea, en la visión y misión que Dios le dio a la iglesia. Eso tiene que ver con la unidad de la fe.
Comportarme dignamente en mi clesis es tener la vocación de crecer y querer madurar. O sea, si yo me conformo a decir, bueno, ya nada más quiero saber cuál es mi asignación, no es suficiente. Caminar dignamente en mi clesis es cuando yo tengo la necesidad de crecer espiritualmente, de querer madurar, de no querer quedarme en mi estado infantil. Eso es andar dignamente en mi clesis. Comportarme dignamente en mi clesis es entender que anunciamos el evangelio del reino, que no somos solucionadores de problemas. O sea, si tú y yo nos dedicáramos a solucionarle los problemas a los demás, nos vamos a frustrar. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de solucionar los problemas de las personas. Nosotros, caminar dignamente es que nosotros anunciamos el evangelio del reino. El que soluciona los problemas, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, los conceptos de solucionar problemas son conceptos que traemos nosotros en el sistema religioso. Mira, aquí hay una familia con necesidad, o aquí hay una colonia con necesidad, o hay un barrio con necesidad. Vamos como cristianos a solucionarles el problema. Y nosotros no estamos para solucionar problemas, nosotros estamos para cumplir con nuestra asignación. O sea, si yo veo un problema, pero Dios no me asignó a resolver eso, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Mira, porque cada paso que das en la vida te vas a encontrar con problemas, ¿sí o no? Y si te vas a poner a solucionar todos los pasos que das y todas las injusticias que ves, ¿qué vas a hacer? No te va a alcanzar ni el dinero, ni el tiempo, ni las manos, ni nada. Y lo que sí tenías que hacer, no lo vas a hacer, porque te metiste a hacer cosas que no es tu asignación. No tiene que ver con tu llamado. Entonces, caminar dignamente en mi clesis es entender que yo estoy aquí para anunciar el reino, no para solucionar los problemas que estoy encontrando. Comportarme dignamente en mi clesis es tener revelado que en la cruz se construyó la iglesia. O sea, yo tengo que entender qué cosa es la iglesia. Cuando yo empiezo a entender todo esto, empiezo a caminar dignamente, ¿qué? En mi clesis, en mi llamado. Comportarme dignamente en mi clesis es cuando se quita el velo y ver que del costado de Jesús, cuando Él estaba en la cruz, nos estaba dando la vida. ¿Te acuerdas que le metieron una lanza y que le salió el agua? Él nos estaba dando su vida ahí. Esa agua que le salió es el agua de vida que nos estaba dando, es su sangre que nos estaba dando. Cuando yo empiezo a entender todo eso, no en mi mente, no es un asunto de conocimiento, es un asunto de revelación. Cuando yo empiezo a entender en mi espíritu todo esto, lo que Él hizo por mí, es cuando yo empiezo a andar dignamente en su clesis. O sea, cuando yo entiendo lo que Él hizo por mí, no me pongo yo de exigente con Dios. A ver, a mí me vas a dar estas cosas que yo necesito, Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a entender todo lo que Él hizo por mí y sigo. Comportarme dignamente en mi clesis comprende que nosotros no damos palabra, anunciamos su palabra aunque no la busquen. Fíjate, a veces nosotros creemos, mira, a muchos de nosotros nos han rechazado. Les hemos hablado de Dios a alguien y ¿qué pasa? No nos hacen caso, nos mandan por un tubo, nos dicen, sí, yo también creo en Dios, sí, chido. No te están rechazando a ti. O sea, nosotros solamente estamos anunciando la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él
El verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Entonces, si Él está entre nosotros y Él está en nosotros, nosotros solamente anunciamos su palabra, aunque no la busquen. Cuando yo entiendo eso, me tranquilizo porque no me está rechazando a mí. Hay personas que me dicen, oye Ernesto, y cuando tú le hablas a alguien de Cristo y no te hace caso, ¿te agüitas? Yo al principio sí me agüitaba. Yo al principio decía, híjole, ya no. ¿Por qué? Porque yo no soy redentor de nadie. Yo no soy salvador de nadie. Yo solamente soy un medio, punto. Un anunciador. Así que si te rechazan, no te están rechazando a ti. O sea, no eres tan importante, solamente eres un medio. Eres un canal, nada más. No, que no se te suba. No digas, ay, yo tanto que oré y que ayuné, hice todo esto para predicarles y tú nada más, eso es andar dignamente. O sea, te critican, te dicen, te hacen. Cuando a ti todo eso se te resbala, es porque ya aprendiste a andar dignamente en su clesis. Pero cuando no se te resbala y te lastima, ay, es que me rechazaron y es que dijeron de mí, es que no andas dignamente en la clesis, todavía andas en la carne, todavía te duele. Es que dijeron esto de mí. Cuando se te resbala, porque ya maduraste. Cuando no se te resbala y te duele, es que todavía eres bebecito. Todavía no maduras. No has aprendido a andar dignamente en el llamado. Todavía te lastima y te dices, ay, es que lo haces como tuyo. No es contigo, brother. No eres tú. No eres tan importante, pues, que no se te suba. ¿Sí me estoy dando a entender? Comportarme dignamente en mi clesis es experimentar todos los días que hay algo superior que vive en mí. Cuando tú experimentas todos los días de tu vida que hay algo muy superior en ti, es cuando andas dignamente. Porque cuando tú no experimentas que alguien muy superior vive en ti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estás, Dios? Ayúdame, Padre, por favor, necesito que me ayudes. ¿Por qué oran así? Porque no han entendido quién vive en ti. Muchos me dicen, oye, ¿y tú por qué no oras así? Ay, Señor, ayúdame, Padre. No, si se ve padre, los demás dicen, mira, qué espiritual. ¿Cuál? Es un niñote. Él vive en ti. Él está en ti. Y si tú experimentas todos los días de tu vida, tienes esa experiencia que alguien mucho, muy superior vive en ti, ¿qué va a pasar con ese llamado que Dios te dio? Que lo vas a hacer con gozo. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos. Por nada estéis afanados. Que no es un asunto mental, no, es un asunto espiritual, es una experiencia espiritual. Cuando Él vive y cuando yo tengo esa experiencia todos los días, por eso dice, tome su cruz cada día y síganme. No es los domingos. No es los domingos y llena el tanque de fe para que te aguante toda la semana. No. Todos los días tengo que tener esa experiencia de que algo muy superior vive en mí. Por eso no me afano, por eso estoy gozoso, por eso estoy tranquilo, por eso estoy sonriente. Eso es andar dignamente en mi clesis.
Comportarme dignamente en mi eclesis es exponerme a la fe y ser absorbido en la fe del Hijo de Dios. No es tu fe, es la fe del Hijo de Dios que te absorbió. ¿Sí les ha tocado alguna vez que estás en una mesa que no hay mantel, que es una mesa de metal, de madera o de algo, y se te caen unas gotitas o un chorrito de café o de alguna bebida, y que agarras un trapito o una servilleta, algo, y lo limpias y se le quitan esas gotitas? ¿Qué pasó con esas gotitas? La servilleta o el trapito absorbió esa sustancia. Cuando tu vida es absorbida por el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Te vuelves uno con Él. Cuando tú te expones a la fe, tienes que exponerte para ser absorbido por la fe del Hijo de Dios. Por eso, nosotros vivimos en fe, por fe y para fe. ¿Se acuerdan que hay un versículo que habla de eso? Ese es el tema, la fe. La fe no es un asunto de que, no, es que no te dieron crédito en Coppel porque te faltó fe, hermano. Es que la muchacha no te aceptó porque te faltó fe. No, pues estás re feo, carnal. Flojo, sin dinero, no estudias nada. Pues ¿cómo, papacito? Es que te falta fe para... No. O sea, la fe no es eso. Es cuando el Hijo de Dios me absorbe. Y entonces ya no estoy en el mundo de la tacita de café. Ahora estoy en el mundo de la servilleta. Ya me absorbieron. Ya no pertenezco aquí, ya pertenezco a otra esfera. Ya fui absorbido. Comportarme dignamente en mi eclesis es cuando arde mi corazón por la fe, vivo la palabra viva. Es cuando arde mi corazón porque por la fe vivo la palabra viva. Mira, andar en mi eclesis es cuando mi corazón está ardiendo por la sensación, la experiencia de todo lo que estoy viviendo ahorita en el mundo espiritual. Porque tu esencia es espiritual. Vives en un estuche. Algunos lo cuidan, otros no lo cuidan. Pero ahí está el estuche, es tu carne. Y ese espíritu se expresa a través del alma, pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana no sé cuándo? ¿La pasada fue? Sí. De eso estuvimos hablando. Entonces tu esencia es espiritual. Entonces cuando tu corazón está ardiendo por esa fe, que es la palabra viva, dices tú, wow, este cuate está en su llamado. Comportarme dignamente en mi eclesis es cuando predico la sustancia de su palabra, no conceptos religiosos, tradiciones y costumbres. La sustancia. No tiene que ver que si qué comes, qué bebes, cómo te vistes, que si cómo oras, cómo ayunas. ¿Y en el nombre de quién te bautizaron? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, así no. Tiene que ser así. En el nombre de Jesucristo. Y llega otro y te dice, no, tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego llega otro grupo y te dice, no, es en el nombre de Jesús. Y ahí se la pasan peleando puras tonteras. Porque son niños. No se van a la sustancia. Están idiotizados con los juguetitos del cunero. Aquí está tu osito panda, osito panda, su paletita, bebé. Puras idioteces hablan.
Y no es una mala palabra idiota, ¿eh? No es una mala palabra. Hay un libro muy bueno que el autor se llama Agustín Laje, que se llama Generación de Idiotas. Hasta estoy pensando un día predicar algo que la predicación se llame Generación de Idiotas. Y un idiota no es lo que tú crees. Tiene un trasfondo muy diferente. Así como el llamado. Que muchos decían, no, pues el llamado de Dios es cuando Dios te llama. Y como Dios te llamó, entonces Dios te llena de cosas para que hagas todo. No. Dios te llamó porque espera algo de ti primero. ¿Y qué es lo que espera? Esto, lo que estamos hablando. Eso es lo que espera primero. Esto, todo esto. Comportarme dignamente en mi eclesis es cuando soy despertado por la pasión de difundir la verdad presente. Es cuando te levantas en las mañanas y lo primero que dices tú, tengo una verdad de Dios en mi corazón, ¿con quién la voy a compartir hoy? ¿A quiénes les voy a hablar? ¿A quién les voy a decir? Comportarme dignamente en mi eclesis es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sé que todas las demás cosas vienen por añadidura. Cabina, ¿me lo pones en pantalla si eres tan amable? Te quedaste más atrás. Andan contando las hormiguitas en el techo. Gracias. Y voltean unos para el techo. A ver si hay hormiguitas, ¿no? Eso es andar dignamente en mi iglesia, buscar el reino, buscar las cosas de arriba. Todo lo demás viene. Pero nos la enseñaron al revés. Nos lo enseñaron que Dios está aquí para arreglarte la vida. Y que ya que te la arregle, y ya que madures, y ya que crezcas, y ya que esto, y ya que el otro, entonces te va a empezar a usar. Y no digo que no te va a empezar a usar, pero el punto es, cuando tú entiendes que fuiste, así como apenas tengas un día de recibir a Cristo, cuando tú entiendas que lo recibiste porque Él está esperando algo de ti, wow, qué padre. El creador de todas las cosas me llamó porque espera algo de mí. Tú dices, entonces no soy un tarugo, no soy un piores nada, no soy un mentacato, no soy un menso, no soy un piores nada. Si el creador de todas las cosas me llamó porque espera algo de mí, es porque para Él soy alguien que digno, importante. Y cuando tú tienes esa expectativa de que Él te llamó porque Él espera algo de ti, tu perspectiva de la vida cambia. Tú ya no estás a las caiditas. Pues a ver qué me da el Señor. Pues aquí estamos, Señor. Chido. Padre, manifiéstate, a ver qué me das. No. Aquí ya estás con otra mentalidad. Me llamó porque Él espera algo de mí. Wow, o sea, ¿qué concepto tendrá Dios de mí? Que me llamó, que me escogió entre todo porque Él espera algo de mí. Ya te cambia la vida. Recuerda, en la eclesis no elegiste a Dios, sino que Él te eligió a ti y te ha puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, Él te lo dé. ¿Qué te va a dar? Todo lo que le pidas. ¿Cuándo te lo va a dar? Cuando tú entiendas que Él te eligió primero. Cuando tú entiendas que tienes que caminar dignamente en su eclesis. No tienes que ser el ultra maduro, el ultra espiritual. Simplemente entender que Él te llamó porque espera algo de ti. Cuando tú entiendes que Él te llamó porque espera algo de ti y le dices, quiero madurar, quiero crecer, ya estás en la eclesis.
Ya estás en el llamado. Y entonces dice el Señor, aquí hay un corazón que sí me está buscando de veras. Aquí hay un corazón que sí está atento. Aquí hay un corazón que no tiene que ver con religiosidad. Por eso les puse el versículo ese. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero había un pobre publicano que se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el otro que decía, yo no soy como los demás. Yo sí diezmo, yo no adultero, yo sí me porto bien, yo voy a la iglesia, no ha entendido el llamado. ¿Qué es el llamado de Dios? Es la invitación de Dios a tu vida porque Él espera algo de ti. Si no, no te hubiera invitado. Tú cuando invitas a alguien a tu casa, ¿por qué lo invitas? ¿Para ignorarlo? Porque esperas algo de Él. No sé qué esperas, si pasártela bien, convivir, pasártela padre. Pues para eso te llamó Dios, porque espera algo de ti. ¿Te cuesta trabajo creer eso? En la eclesis de Dios, Él espera de nosotros primeramente, no nosotros de Él. Ese es el orden. Terminamos la grabación, vamos a orar.